El gobierno nacional y los gobernadores peronistas rechazan la resolución de la Corte. No van a cumplir con el fallo político. A un fallo político, respuesta política. Vamos. Mirá, Gato, un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, dicen en el segundo párrafo los gobernadores, los 14 gobernadores que firman este comunicado. También dicen que es insólito transferirle montos millonarios a la ciudad de Buenos Aires. Sin lugar a dudas, repiten que es un fallo político de cara al año electoral. Dice que la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias. Y atención con esto, Gato. Ante ello, el presidente de la Nación ha decidido instruir a los órganos competentes del Estado Nacional a recusar a los miembros de la Corte Suprema y a presentar el pedido de revocatoria in extremis de la resolución cautelar dictada. Otra cosa que dice el comunicado es que los gobernadores y gobernadoras van a instruir en sus provincias a ver qué medidas se pueden... y hacer tenidos en cuenta ante la Corte. Claro, que sean escuchados, que lo decía ayer Capitanich. Anoche lo decía Capitanich, que además la Corte les había rechazado a ellos la posibilidad de tener voz y voto en la discusión. La sumamos también a Irina. Buenas noches, Irina, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gato? Buenas noches. Sí, las provincias se habían presentado, la Corte lo rechazó y en un fallo, en un párrafo muy provocador de la sentencia de ayer, además dicen que esto no afecta, que la decisión no afecta a las provincias, ¿no? Lo dicen además como eso, respondiendo directamente. Es interesante ahora que se plantee la recusación. ¿Por qué? Porque algo que hizo la Corte ayer, lo de ayer pareció un fallo definitivo, ¿viste? Parecía que era una medida, es una medida cautelar, pero te la presentaron la propia Corte con un memo que hicieron circular como un fallo definitivo a favor de Horacio Rodríguez Larreta. Sin embargo, la Corte no falló sobre el fondo de la cuestión, no falló sobre la constitucionalidad de las normas que se cuestionan y demás, ¿no? Sobre el decreto, sobre la ley. Entonces la Corte tiene que volver a decidir. ¿La Corte qué hizo? Dispone que se le envíe dinero a la ciudad. El dinero ahora, porque sí, ¿no? Gratuitamente, hasta que se dignen a tomar una decisión. Entonces una recusación en este contexto es importante. Totalmente. Es porque muy importante. Pero aparte es dar una respuesta política a decisiones políticas que está teniendo la Corte. Porque la Corte la está jugando políticamente en este momento en el país. Y a las decisiones políticas, ya totalmente fuera de la órbita del Poder Judicial, porque los jueces están actuando en forma política, en forma provocatoria al gobierno, bueno, viene bien entonces, y no solamente la actitud del gobierno, sino de 14 gobernadores. Sí. Esto es lo que hay que destacar. 14 gobernadores son, a los que la Corte no quiso escuchar, a los que la Corte se los pasó sabe por dónde. Por eso también ahora... cada jurisdicción va a iniciar un proceso de pedirle que sean tenidos en cuenta, que sean escuchados. Porque hemos vuelto, como muchos decían anoche y como muchos dijeron hoy, hemos vuelto a un régimen prácticamente unitario. Ahora se decide desde la capital federal. Ahora los cortesanos son los que quieren definir, barran, cierran el Congreso, que eso es lo que están advirtiendo. O que llamativo lo que venimos diciendo desde el inicio. Qué casualidad que los que trabajan en conjunto políticamente con la Corte han decidido cerrar el Congreso de la Nación. Entonces, no se pueden demorar más las reacciones políticas. Anoche el propio Capitanich decía y calificaba de pusilánimes a los políticos que no reaccionaban frente a estas continuas provocaciones políticas de la Corte. Entonces, bueno, acá hay un comunicado muy duro, pongámoslo de nuevo. Sí, Gato, y además sabés qué dice porque el gobierno de la ciudad dicen, esto no afecta de ninguna manera a las provincias. Bueno, lo que dicen los gobernadores es, esto es completamente falso. Dice, esos recursos saldrán del presupuesto nacional que se ejecuta en políticas públicas en todo el territorio
nacional, por lo cual dicen es imposible, no se le puede transmitir de manera insólita transferir los montos millonarios a la ciudad de Buenos Aires cuando nos vemos afectados todo el interior del país. Y como vos decías, son 14 gobernadores los que acompañan este comunicado. Están en silencio los gobernadores de Juntos por el Cambio, pero los radicales. Interesante, porque claro, por ahí capaz que surge de las cuentas de los gobernadores Juntos por el Cambio, ¿no? Que puedan ellos acudir a ver si están. Pero hay algo que es importante, que me están aclarando acá, es que el pago no se podría hacer porque no está previsto en el presupuesto nacional. Bueno, ¿de dónde van a sacar a guita? Esa es una de las discusiones y por eso... Sí. O sea, Por eso ¿qué también significa? es de incumplimiento, Claro. es impracticable el fallo. Porque la plata, ¿de dónde la van a sacar si no está contemplado en el presupuesto ni en las partidas ya votadas? Se votó el presupuesto 2023, los 200.000 millones de pesos que se le tiene que dar a la ciudad no están asignados. Se debería haber un movimiento de partidas. Eso, ¿está dispuesto el Congreso a discutirlo? Los gobernadores van a discutirlo con sus legisladores. ¿Qué van a decir los legisladores del interior del país? ¿Van a apoyar esta medida que tomó la Corte? ¿Van finalmente a resignar partidas para sus propias provincias para dárselas a la ciudad? La verdad que es un Congreso, como decíamos anteriormente, paralizado, pero además es importante que el resto de los legisladores del interior se expidan sobre esto, los gobernadores que se expidan sobre esto. ¿Qué van a decir los legisladores de Jujuy, los legisladores de Mendoza, los legisladores que acompañan a Juntos por el Cambio? Acá, Gato, la posición del Congreso, lo que está señalando Rosario, es muy importante, porque una de las cosas que hace la Corte es dejar en suspenso la aplicación de una ley. Deja en suspenso la aplicación de la ley que fue la que convalidó la reducción que estableció el decreto de Alberto Fernández en septiembre de 2020, ¿no? Y además vuelve a hacer la Corte algo que es prácticamente legislar, porque la Corte establece un porcentaje. ¿De dónde sacan ese porcentaje? Bueno, esto me hace acordar, ya había tomado una resolución anterior, ¿no? Que había tomado también, en el tiempo de la pandemia, cuando tomó decisiones casi tomándose como el Ministerio de Salud, que uno dice, ¿y la Corte? Sobre la cuarentena. Sobre la cuarentena. Escuelas, Las claro. escuelas en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, lo que hizo con el Consejo de la escuelas, Magistratura sí. también fue legislar. Y Claro, por eso se bueno. habla de juicio político, ¿no? Porque ya no es fallos que nos gustan o no nos gustan. Tienen que ver con fallos políticos. Por eso Obvio. se habla la posibilidad de abrir juicio político a los 4 miembros de la Corte. Bueno, está el diputado